Todos estos sistemas de producción o sistemas de fermentación o tipos de fermentación o tipos de cultivos, que si se fijan, nos estamos refiriendo al mismo concepto, pues se refiere básicamente, se debe de realizar o se realiza generalmente en lo que nosotros conocemos como bioreactores, ¿no? ¿Qué son estos bioreactores? Bueno, pues es básicamente el equipo donde el microorganismo pues va a realizar todo el proceso de producción, ¿no? Va a empezar a crecer, después de crecer o durante el crecimiento va a empezar a obtener el producto, ¿no? Y también se le conoce a estos bioreactores como fermentadores, ¿no? Lo que debe de proporcionar este bioreactor o este fermentador, pues sería medio de cultivo homogéneo, que no haya gradientes. ¿Y cómo se consigue? Bueno, pues a través de la introducción de burbujas o bien de forma mecánica, ¿no? A través de aspas que están pues moviéndose, ¿no? Y esto hace que pues las células y todos los nutrientes estén de una forma uniforme, ¿no? El medio de cultivo, el que le van a introducir al bioreactor debe de ser el más adecuado. En este caso, como es a nivel industrial, quizás no sea el más óptimo porque no va a tener todos los ingredientes necesarios para la producción, ¿no? Como que si lo estuviéramos haciendo en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio sí le proporcionamos todo para ver hasta dónde llega, cuál es el potencial de ese microorganismo a nivel laboratorio. Pero ya de forma industrial, lo que tenemos que buscar es reducir los costos y mantener más o menos los mismos rendimientos, ¿no? Este bioreactor prácticamente es un equipo el cual ustedes lo deben de preparar y deben de mantener las condiciones adecuadas para que el microorganismo crezca y se desarrolle, ¿no? ¿Qué es lo que debe de contener este bioreactor? Varios sistemas importantes tienen los mismos requerimientos, ¿no? O las mismas necesidades en cuanto a temperatura, oxígeno, que si requieren luz, no requieren luz, etcétera, ¿no? Ustedes podrían elegir o incluso podrían diseñar un bioreactor dependiendo de las necesidades de su microorganismo, ¿no? Algunas de estas, el sistema de mezclado, que pues es algo importante, ¿no? Para mantener un medio de cultivo uniforme, un cultivo uniforme, y que no se acumule, por ejemplo, la producción del metabolito en la parte inferior y que en la parte superior el medio de cultivo pues esté sin haberse utilizado. Aquí hay un sistema de agitación, bueno, aquí en la parte de arriba es un motorcito el cual, bueno, pues va a estar girando estas aspas, ¿no? Las aspas, incluso la distribución puede variar, la cantidad de aspas que puede variar, la forma de las aspas, etcétera, ¿no? O sea, todo esto es mucho, muy variable, ¿no? Incluso la velocidad, ¿no? Las revoluciones que debe de dar cada minuto, pues para que proporcione un ambiente adecuado para el crecimiento, ¿no? Por otro lado, también se fijan aquí en la parte de abajo, pues este es una manguera que si se fijan viene también del exterior, en el cual pues se le está inyectando aire limpio, estéril y que va a proporcionar los requerimientos de oxígeno para el microorganismo, ¿no? Habrá algunos microorganismos que requieran mucho oxígeno, y a es estas aspas, que tienen un motorcito o el sistema de aireación o de oxigenación, que además de proporcionarle oxígeno, aire, también ayuda a que se homogenice, ¿no? El medio de cultivo y pues no se formen los gradientes, ¿no? Que es lo que se trata de evitar durante el proceso de producción en un bioreactor, ¿no? Algo que también es importante o que pueden incluirlo los tanques de fermentación es controlar la temperatura, ¿no? Se fijan aquí alrededor del tanque, pues aparecen, bueno, se le conoce como una chaqueta o que permite mantener la temperatura, ¿no? Digamos, es como una cubierta
que permite tener control en cuanto a la temperatura, ¿no? En algunas ocasiones también el mismo bioreactor está diseñado para que el mismo se pueda esterilizar, ¿no? Hay algunos que se pueden esterilizar, hay otros que no. Si se puede esterilizar, claro que va a ser más caro, pues esto va a incrementar los costos de producción. Pero, por ejemplo, si su sistema de cultivo no es necesario que se esterilice el medio, pues entonces no tiene caso comprar o utilizar un tanque de fermentación que tenga este sistema, ¿no? Estos son algunos de los sistemas que pueden tener, pero no necesariamente todos lo deben de tener. Todo va a depender de su microorganismo, del proceso de producción y también del producto que vayan a obtener. Y algo que también es muy importante, sensores, ¿no? Que dicen aquí en la parte superior derecha, están solo dos sensores, ¿no? Son sensores que esto sí es algo de lo más importante, ¿no? Que debiera de tener un bioreactor. Nos van a estar monitoreando pues diferentes parámetros, ¿no? Y estos sensores pues van a mandar la información a un sistema en donde nosotros lo pudiéramos, por ejemplo, un monitor de una computadora o una computadora, en donde pues nos va a estar monitoreando dependiendo de la producción o del sistema de producción, cada cierto periodo de tiempo, por ejemplo, estar monitoreando la temperatura o estar monitoreando el pH. Y entonces ustedes no tienen que abrir el tanque de fermentación para saber cuál es la temperatura o el pH, ¿no? O igual, no sé, por ejemplo, otros parámetros como podrían ser el oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, este es otro de los sistemas que, bueno, quizás es pues uno de los más importantes, ¿no? Que sería el sistema de control. Si está automatizado, pues sería mejor, ¿no? O sea, digamos que tendríamos un mayor control de nuestro proceso. ¿Qué es lo que haría este sistema? Que las condiciones que yo establecí en el laboratorio, que se mantengan aquí en este otro escala, ¿no? Claro, considerando los gastos que pudiera representar cada uno de ellos, ¿no? Porque la temperatura es un factor que hay que controlar, pero si comparamos, por ejemplo, controlando la temperatura, cuál es la producción y sin controlar la temperatura, cuál es la producción, y podríamos ver que pues a lo mejor estadísticamente no son diferentes significativamente, pues entonces podríamos omitir el control de la temperatura, ¿no? Aun cuando a nivel laboratorio, pues detectamos cuál es la temperatura óptima, ¿no? Quizás estemos cerca de esa temperatura óptima, pero el que estemos cerca nos permite obtener pues los rendimientos semejantes, ¿no? Que no haya diferencias significativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de la temperatura, lo importante es pues que no se suba la temperatura, ¿no? Ustedes saben que los microorganismos tienen su temperatura pues mínima de crecimiento óptima y la máxima, ¿no? Máxima, pero pues no va a ser la mejor, ¿no? Para que el microorganismo pueda crecer. Puede llegar a lo máximo un momento, o sea, unos segundos, minutos, pero regresar a la óptima pronto, ¿no? De tal manera de que pues la cepa no se estrese, porque a final de cuentas la temperatura sería un estrés y probablemente se morirían las cepas, ¿no? Algunas células se alcanzarían a morir. Siempre en el caso de la temperatura lo que se busca es bajar la temperatura si es de que el microorganismo o el sistema de cultivo se incrementa mucho la temperatura, ¿no? Arriba de lo. ¿Por qué? Porque el microorganismo si está en su mínima, pues no se va a morir. Va a tener un mínimo crecimiento, pero no se va a morir. En cambio, si llega a la máxima, pues algunas células, no todas, pero si está mucho tiempo, pues va a llegar un momento en que todas las células se van a morir. Y entonces, pues ya no tendríamos nuestro bioreactor inoculado, ¿no? Y entonces, pues no tendríamos el producto. Entonces, es por eso que este sistema de control y automatización es, pues, de los más importantes, ¿no? Que nos va a decir cómo va nuestro proceso de fermentación.
¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues con algunos de los parámetros que nos indican que el microorganismo está creciendo y que está produciendo el metabolito. No es de que midamos biomasa, no es de que midamos el metabolito que estamos produciendo, sino algo que nos indique indirectamente que el microorganismo está creciendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ahí los parámetros más utilizados es el pH, ¿no? O igual podría ser también el oxígeno disuelto. Por ejemplo, ustedes saben que en el laboratorio el pH empieza un medio de cultivo que lo preparan y tiene un pH de 5.5 y al cabo de la fermentación pues llega a la mejor a 3. Entonces ustedes en estos sensores, ustedes estarían tomando pues a lo mejor cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, eso va a depender de su sistema, pero entonces cada este periodo van a tener una medición y entonces les va a ir diciendo si el microorganismo está creciendo o no está creciendo. Si no cambia el pH, pues entonces quiere decir que pues el microorganismo no creció o igual el inóculo probablemente esté contaminado, que esté creciendo otro tipo de microorganismo, aunque nosotros veamos la biomasa, pero puede ser otra cepa contaminante, ¿no? Eso ya lo establecieron ustedes a nivel laboratorio y entonces eso les va a servir para tener un control de su fermentación a nivel industrial. Otro de los parámetros, pues, si es un sistema continuo, pues entonces aquí también lo importante, pues, es mantener el volumen, ¿no? De su tanque de fermentación. Eh, que si ingresan 10 litros por hora, pues que salgan también 10 litros por hora, ¿no? Porque si no, pues se puede perder el cultivo.